¿Algún día has sentido que has dado toda la vida por los demás? ¿Que te has esforzado al máximo en invertir recursos, invertir tiempo, que es lo más valioso que tenemos? Tu vida, tus fuerzas, todo. Que sientes que has vivido para los demás y sientes que absolutamente nadie te ha retribuido, ni siquiera con una sola palabra decirte gracias por lo que haces. Gracias por levantarte de madrugada y salir a trabajar. Gracias por regresar noche aún cuando vienes cansado y aún enfermo. Pero nunca te has negado al sacrificio, siempre has traído el pan a la casa a diario. Te estoy hablando, sea que sea un padre de familia o una madre, sea que sea una madre soltera, un padre soltero. ¿Algún día has sentido que, aún siendo esposo o esposa, has dado el todo por tus hijos, por el esposo, por la esposa, y sientes que muchas veces ha hecho falta lo principal, que a lo mejor es un abrazo, una palabra de aliento, un golpecito en la espalda que te diga mucho a través de ese gesto, y que te sientas halagado tan solo de saber que estás vivo, que están haciéndote ver que eres importante en ese círculo social, en ese círculo familiar, en esa iglesia, en esa empresa, en fin, el lugar donde el Señor te ha llamado para estar en este tiempo. ¿Verdad que es difícil? ¿Sabes? Yo quisiera llevarte hoy a solo un texto de la Biblia, y tú puedes leerlo ahí en primer libro de Samuel, capítulo 30, del verso 1 hasta el verso final. La historia de un hombre que había sido elegido por Dios por rey, pero antes de ser ungido públicamente ante el pueblo que él iba a dirigir, pasó y mil cosas como a lo mejor tú las estarás pasando el día de hoy. Ayudaba a otros, tenía una promesa, el favor de Dios bajo un pacto, pero antes de haber sido proclamado rey públicamente ante toda una nación, pasó mil cosas. Defendía a la gente, proveía lo más que podía a las personas que estaban cerca de él. Y lo más increíble de todo es que aquellas personas que andaban cerca de él, aunque eran muy pobres, creían las promesas que Dios había hecho para con él en un futuro. Y esas personas no eran ricos, no eran millonarios, eran gente pobre, sin bienes, endeudados, enfermos. Todo ese tipo de gente le siguió desde el principio de su, llamémosle, reinado sin pueblo. Y llegó un momento en que él andaba, dice, haciendo los deberes que el Señor le enviaba a hacer, a liberar al pueblo de sus enemigos. Y cuando él regresó de la batalla con sus hombres valientes y de guerra a una ciudad llamada Ziklag, dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1, y al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y Ziklag había sido asolado. Y dice la palabra del Señor que se le habían llevado todo a estos hombres. Estoy hablando en este momento del rey David y sus valientes guerreros. Y dice que cuando ellos regresaron a esta ciudad, se habían llevado sus enemigos, su esposa, sus hijos y todos sus bienes, y a la ciudad le habían prendido fuego. ¿Qué harías tú en una condición como esta? Posiblemente el día de hoy, el transcurso de estos días de la semana que finaliza, has sentido como una lucha intensa, fuerte, como que no has hecho lo suficiente, no es lo suficiente para ti o para las personas que te rodean. Saliste a ganar el mundo esta semana y sientes que a lo mejor no fue suficiente.
saliste a dar tu mejor esfuerzo por los de allá de casa y sientes que sigues siendo solo y no toman en cuenta tus sacrificios. Algo peor que eso le pasó a David, porque a él, aún sirviendo a toda una nación, cuando regresa se lleva la sorpresa que por andar cumpliendo los deberes que tenía, su casa había sido asolada, su familia secuestrada y los bienes le habían sido sustraídos. Dice la palabra del Señor, y aprendamos algo el día de hoy, en el verso 6. Y David se angustió mucho, porque verdaderamente nos angustiamos cuando pasan circunstancias como esta. Se angustió mucho porque el pueblo que andaba con él, incluso dice, querían apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Y eso es lo que pasa cuando nosotros sencillamente pasamos circunstancias difíciles en nuestra vida y no tenemos una respuesta. Nos amargamos, nos llenamos de incredulidad, aun cuando vemos las maravillas de Dios. Pero amigo, amiga, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, te quiero decir, ten mucho cuidado con dejar que tu corazón se llene de amargura, porque como siempre he aconsejado, no es el mejor momento tomar decisiones cuando nuestras emociones están a flor de piel, y peor cuando la amargura está llenando nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor en el mismo verso, y cada uno, dice, por sus hijos y por sus hijas lloraban. No está para más si verdaderamente se habían llevado todo lo que ellos más querían. Pero ¿sabes qué hizo David? Aparte que él dice se angustió mucho, y ahí donde está la enseñanza del día de hoy, que debemos de aprender a acercarnos al Señor. Dice la Biblia, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aprendamos algo el día de hoy. Cuando pasan circunstancias difíciles en tu vida, cuando sientes que el afecto es necesario, cuando sientes que las finanzas no son suficientes, cuando sientes que te han traicionado, cuando sientes que te han abandonado, cuando sientes que has quedado sin empleo, cuando sientes que has dado la vida entera por los demás y aquellos por los que diste la vida entera sencillamente ni siquiera te vuelven a ver para agradecértelo. ¿Qué has hecho? ¿Cuál es tu lugar de refugio? ¿Quién es tu fortaleza? ¿O quién debería ser tu fortaleza? Aprendamos algo en la dosis del día de hoy, dosis de esperanza. Aprendamos algo. Dice la palabra del Señor que este varón se fortaleció en Jehová su Dios. ¿En qué te refugias cuando las cosas no van bien? ¿En el alcohol? ¿En el dolor? ¿En la droga? ¿En el orgullo? ¿En qué te refugias? ¿En la baja autoestima? Hay muchas caminos que hoy en día pudiésemos tomar, pero yo quiero animarte que si el día de hoy ha estado pasando momentos difíciles, desafiantes, tal vez de enfermedad, de crisis financiera, de luto, de dolor, de desesperanza, que hagas lo que hizo el rey David en primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6, parte final. Dice la palabra del Señor que cuando David consultó al Señor por esta situación que estaba pasando él y todo su pueblo, ¿qué iba a hacer? Y el Señor le dijo que le iba a dar la victoria. Y le dijeron, síguelos, porque ciertamente lo alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos,
Y aun cuando se quedaron esos algunos, David dice, siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Ciertamente, amigo, amiga que estás acá, escuchando esta dosis de esperanza, muchos son los que comienzan con nosotros los proyectos, pero son pocos los que terminan. Pero déjame decirte, terminan la gente correcta, terminan los que tienen tu visión, terminan los que han sido llamados por Dios, terminan todos aquellos que tenían el coraje y los sueños y la pasión que tú tenías. Terminan sencillamente no las multitudes, sino que termina la gente correcta a tu alrededor. Así que si el día de hoy te has sentido solo, sola, desesperanzado por todo aquello que Dios te envió a hacer, tranquilo. Aun cuando te hayas quedado solo, tienes al Espíritu Santo de Dios de tu parte, tienes las promesas de Dios, tienes su palabra. Así que yo quisiera, en el nombre de Jesús, animarte, alentarte. Levántate en el nombre de Jesús, así como lo hizo David, que no se quedó postrado en la angustia, sino que consultó al Señor y escuchó la voz de Él y la palabra, y se levantó y fue determinante a seguir a sus enemigos para hacer libre no solo a la nación, al pueblo que Él dirigía en ese momento, sino que también a su misma familia. Hoy es tiempo de levantarse, hoy es tiempo de no seguir lamentándose, hoy es el tiempo de ver más allá de donde nuestros ojos naturales miran, hoy es el tiempo de conquistar, hoy es el tiempo de sacudirse el polvo de la derrota y decir, esta vez sí lo voy a volver a intentar una vez más. Y como siempre lo he dicho en veces anteriores, si 7 veces te caes, levántate la 8ª vez. Porque con Cristo Jesús somos más que vencedores. El que nunca ha perdido una sola batalla, Él está de tu parte. Y a través de esta dosis de esperanza, es esperanza lo que queremos traer a tu corazón. Y espero que te reportes y nos sigas a través de nuestro canal en YouTube y testifiques de qué manera te está sirviendo esta herramienta a tu vida espiritual. Que compartas con otro lo que Dios te está mostrando el día de hoy. No estás solo, no estás sola. Dios toma en cuenta los sacrificios que estás haciendo. Cuando el mundo y tu misma gente de tu alrededor no lo haga, Dios lo toma en cuenta. Y el Señor termina diciéndote en esta dosis, varón esforzado y valiente, ve y con el poder de tu fuerza y vencerás al enemigo. Mujer esforzada y valiente como las Déboras, ve y con el poder y la sabiduría que Dios ha puesto en ti y conquista el bienestar para tu vida y tu familia. Dios está de tu parte, Dios está de tu lado. Un fuerte abrazo a la distancia. Y es mi máximo deseo que seas siempre bendecido, hoy y siempre.